Bienvenido a Conciencia Jung, el viaje hacia el inconsciente y la voz que se esconde en lo más profundo de ti mismo. ¿Alguna vez has soñado con un desconocido que aparece en la oscuridad, pero cuya presencia te resulta extrañamente familiar? No dice nada, o tal vez pronuncia tu nombre con una voz muy suave, y luego desaparece. Y al despertar, llevas contigo una sensación que te persigue. ¿Quién es? ¿Por qué apareció en mi sueño? Carl Jung creía que esas figuras no son casuales. Podrían ser la sombra, el anima animus o un arquetipo que intenta enviarte un mensaje importante que tu mente consciente aún no puede escuchar. Hoy vamos a descifrar quién te está llamando desde tu interior y por qué. Yo mismo tuve un sueño que, incluso ahora, cada vez que lo recuerdo, hace que mi corazón vibre ligeramente. Fue en una noche llena de tumultos internos. Al quedarme dormido, me vi caminando por un sendero cubierto de neblina. El silencio era tan profundo que solo podía escuchar el eco de mis propios pasos. Al final del camino, un hombre permanecía inmóvil, mitad iluminado, mitad envuelto en sombra. Nunca lo había visto antes, pero su mirada me resultaba extrañamente familiar, como si me hubiera observado desde hace mucho tiempo. Él solo pronunció una frase, muy suavemente. «Te has alejado de ti mismo». Me desperté de inmediato. Esa sensación era fría y cálida a la vez. Un aviso, pero también un despertar. Sabía que aquel sueño no era una coincidencia. Desde ese momento, inicié el camino de interpretar los sueños según Jung, porque comprendí que, a veces, el desconocido en el sueño es la parte más profunda del alma, intentando regresar a su verdadero hogar. El sueño comenzaba con mi presencia en medio de un camino desconocido. No había ningún sonido excepto un viento muy suave, como si se deslizara entre los muros de piedra a ambos lados. No sabía si era de noche o durante el atardecer. Solo distinguía un cielo teñido de un azul grisáceo y brumoso, como si una capa de niebla cubriera todo lo que quedaba más allá de unos pocos metros. Las farolas débiles emitían una luz tenue, formando pequeños círculos amarillos al pie de cada poste, insuficientes para iluminar por completo el paisaje. Caminaba sin saber hacia dónde me dirigía. Parecía que ni siquiera podía oír mis propios pasos, como si el suelo estuviera cubierto por algo blando, o como si el sueño hubiese eliminado todo sonido. Una sensación de vacío, pero no necesariamente incómoda, envolvía el ambiente. Continué avanzando hasta que vi una figura humana a una distancia no demasiado lejana. El desconocido estaba de pie, bajo la única farola que aún brillaba con claridad. La luz descendía desde arriba, creando un pequeño círculo luminoso alrededor de su cuerpo. No lo vi moverse. No había ningún gesto notable. Simplemente permanecía inmóvil, la espalda recta, los brazos relajados a los costados. El viento movía ligeramente los bordes de su ropa. Parecía vestir un atuendo oscuro, tal vez negro o gris, sin ningún detalle que destacara. El rostro de aquella persona no era completamente nítido. Podía distinguir la forma general de la cara, el puente de la nariz, la frente, la línea de la mandíbula, pero una neblina muy fina parecía desdibujar los detalles. No podía asegurar si era joven o mayor. Solo percibía cierta madurez en su postura y en la quietud de su cuerpo. Su cabello era corto, oscuro y ligeramente revuelto, como si el viento lo hubiera tocado. Miraba directamente hacia mí, aunque no estaba seguro de si sus ojos realmente se movían. Cuando me acerqué más, el desconocido siguió en la misma posición. No avanzó, no retrocedió, no realizó ningún movimiento. No levantó la mano, no asintió, tampoco desvió la mirada.
El entorno parecía casi detenido, como si incluso el sonido más pequeño hubiera sido silenciado. No escuché ninguna voz de inmediato. Solo cuando estuve a pocos pasos de él, un sonido se hizo presente, muy suave, muy bajo, y parecía provenir de su interior, aunque no vi que sus labios se movieran. La voz no cargaba ninguna emoción intensa, ni alta, ni demasiado profunda. Era como un susurro pronunciado a una distancia muy cercana, pero que resonaba en un espacio completamente vacío. Mis emociones en ese instante eran completamente neutras. No había miedo, ni alegría, ni sospecha. Simplemente observaba. No intenté comprender quién era esa figura, ni por qué estaba allí. Solo la contemplé, de pie, dentro de aquel pequeño círculo de luz, en medio de un camino cubierto de niebla, en un silencio absoluto. El sueño terminó ahí, sin un final claro, sin una continuación. Solo quedó la imagen de un desconocido inmóvil en un espacio completamente quieto, como si estuviera esperando que alguien se acercara un poco más. Al mirar nuevamente la imagen del desconocido en mi sueño, lo primero que hice no fue intentar descubrir quién es él, sino abrir una pregunta más amplia. ¿Dónde ha aparecido antes esta figura en la cultura, la mitología, la espiritualidad y la psicología profunda? Eso es precisamente la amplificación. Expandir el símbolo para ver las múltiples capas de significado que esconde detrás. A lo largo de toda la historia humana, la figura del desconocido que aparece en la oscuridad se repite en innumerables culturas. Puede ser un mensajero, un guía, o una puerta entre el mundo consciente y el mundo inconsciente. Su postura inmóvil bajo la luz tenue me recordó a las figuras liminales, seres que se sitúan entre dos fronteras, entre lo viejo y lo nuevo, entre lo ya conocido y lo que aún permanece oculto. En la mitología griega, Hermes suele presentarse con un aspecto mitad iluminado, mitad envuelto en sombra, conduciendo a las personas hacia un umbral importante de la vida. En la tradición española y latinoamericana, la figura silenciosa al final del camino a veces es vista como el mensajero, aquel que trae un recado del mundo espiritual. En los relatos antiguos de los mayas, la silueta de un hombre bajo una luz débil simboliza una parte del alma que se ha separado y que busca regresar. A nivel psicológico, Carl Jung describe al desconocido en los sueños como una forma de arquetipo que la conciencia aún no ha reconocido. Una imagen neutra, pero cargada de peso emocional, que intenta emerger desde las profundidades del inconsciente para llamar nuestra atención. El rostro difuso del hombre es un detalle significativo. Muchas culturas creen que un rostro borroso en un sueño no indica la presencia de otro, sino que es un recordatorio de que aún no nos atrevemos a mirar directamente una parte de nosotros mismos. En la psicología junguiana, el rostro sin nitidez suele vincularse con la sombra, aquello que ha sido olvidado, rechazado o minimizado en la vida del sujeto. Su vestimenta oscura también abre múltiples asociaciones. En muchas tradiciones, el color oscuro no representa maldad, sino lo que aún no ha sido explorado. La tierra, la noche, el lugar donde germina algo nuevo. Quien viste de oscuro no es un ser amenazante, sino el guardián de lo que todavía no ha sido iluminado. La farola tenue sobre su cabeza evoca la chispa de conciencia, ese pequeño destello de lucidez que intenta iluminar la vastedad del inconsciente. Esa imagen no señala peligro, sino una invitación a profundizar, a mirar más cerca, a escuchar aquello que está despertando. La voz del hombre, suave, baja, casi un susurro, también es un símbolo universal. En muchas tradiciones místicas, las palabras suaves son mensajes provenientes del interior, no presiones del mundo exterior. La voz difusa en un sueño
suele tener la esencia de la intuición, no de la razón. La amplificación no busca explicar, sino ayudarnos a comprender que la figura del desconocido no es simplemente una persona. Representa un flujo simbólico que ha acompañado a la humanidad desde siempre. Y cuando ese símbolo aparece en nuestros sueños, significa que la psique está utilizando el lenguaje más antiguo del mundo para decirnos algo importante. Al avanzar más profundamente dentro del sueño, surge una pregunta esencial que Carl Jung siempre colocaba en primer lugar. ¿El personaje del sueño soy yo mismo o es otra persona? No es una pregunta sencilla, porque el inconsciente tiene una costumbre peculiar. A menudo usa la imagen de un desconocido como un espejo que refleja aquello que no vemos en nuestra vida consciente. Empecé a analizar mi sueño, dividiendo la figura del desconocido en dos direcciones: el nivel subjetivo, subjective level, y el nivel objetivo, objective level. En el nivel subjetivo, el personaje del sueño no es una persona real, sino una parte de mí mismo. Una parte separada, olvidada o no reconocida. Cuando pienso en su postura inmóvil, en sus ojos dirigidos hacia mí sin una expresión definida, percibo esa extraña neutralidad. Él no parece amenazante, tampoco muestra cercanía, simplemente está ahí. Como si su presencia fuera más importante que cualquier emoción que pudiera transmitir. En este nivel, el desconocido suele representar un rasgo de personalidad abandonado, un aspecto de la psique que aún no ha madurado o una capacidad que nunca hemos utilizado. La luz tenue que cae sobre su cuerpo me recuerda la manera en que el inconsciente envía señales, insinuando que ese hombre podría simbolizar una parte de mí que necesita ser reconocida. Tal vez una fuerza que aún no me atrevo a mirar o un miedo que estoy evitando. Pero también existe otra vía. El nivel objetivo. Objective level. En este nivel, el personaje del sueño representa a una persona real en la vida cotidiana. Alguien que estamos a punto de conocer, una transición que se acerca o una energía externa con la que nos enfrentaremos en un futuro cercano. La figura inmóvil bajo la farola me hace pensar en esos momentos de la vida en los que estamos a punto de entrar en una nueva etapa. Casi siempre aparece un acontecimiento o una persona que abre esa puerta. En muchas historias de alumnos y lectores, el desconocido en el sueño es a veces un mensaje que anuncia la llegada de una nueva relación, una oportunidad o un desafío importante. Todo el análisis del paso 3 no busca elegir una respuesta correcta, sino abrir un espacio interior más amplio. En los sueños, la frontera entre lo interno y lo externo suele volverse borrosa. Una sola imagen puede tener simultáneamente el significado del sujeto y del objeto. Es tanto nosotros mismos como aquello que estamos destinados a encontrar. Al mirar de nuevo mi sueño, comprendí que ese desconocido podía contener ambos niveles de significado. Es una parte de mí que aún no tiene nombre, y también un indicio de un cambio que se aproxima. Su quietud no es silencio, sino una invitación a mirar más profundamente en mi interior y a prepararme para lo nuevo que está a punto de manifestarse en mi vida. El sueño terminó, pero esa figura permaneció allí, como un umbral abierto, esperando a que yo decida atravesarlo. Cuando ya hemos contemplado el símbolo del desconocido en el sueño desde diferentes ángulos, la última pregunta, y la más importante, siempre es: ¿qué debo hacer ahora con todo esto? En la psicología de Jung, comprender el sueño es solo la mitad del camino. La otra mitad está en la acción, lo que Jung llamaba la acción compensatoria, el movimiento que ayuda a equilibrar la vida consciente. Recuerdo que, mientras analizaba mi sueño, la imagen del hombre inmóvil bajo la luz tenue me persiguió durante varios días. Él no avanzaba,
tampoco se marchaba. Simplemente estaba allí, esperando a que yo diera un paso hacia él. Y entonces comprendí. El sueño no quería que yo descubriera quién era. El sueño quería que yo me acercara. La más acción compensatoria siempre comienza con un pequeño paso, un gesto simbólico que trae lo inconsciente a la superficie de la conciencia. Para alguien que vea la sombra en un sueño, la primera acción es escribir aquello que está evitando, las emociones reprimidas, los deseos que no se atreve a admitir. Solo escribirlos, sin juzgar, sin explicar. Jung creía que la sombra vista es menos peligrosa que la sombra escondida. Si el desconocido lleva la energía del ánima o del ánimus, la acción compensatoria puede consistir en nutrir el aspecto complementario de la propia psique, permitirse suavizarse un poco, o fortalecerse un poco, o aprender a actuar con más decisión, o aprender a escuchar las emociones en lugar de huir de ellas. Porque anima, animus, aparece siempre que vivimos alejados del equilibrio natural del alma. Y si el desconocido porta la energía del anciano sabio o de la gran madre, entonces la acción compensatoria es diferente. No requiere fuerza, sino quietud. Dedicar tiempo a la intuición, meditar en silencio unos minutos cada día, escribir aquello que sabemos pero aún no vivimos, o dedicar tiempo a cultivar la paz en lugar de lanzarnos a conflictos innecesarios. Yo elegí para mí una acción compensatoria muy pequeña. Cada día, dedicaba 10 minutos a permanecer de pie, en silencio, sin teléfono, sin ruido, solo observando mi respiración y preguntándome, ¿qué parte dentro de mí está pidiendo ser vista? No hubo una respuesta clara el primer día, pero hacia el 7º, el 10º, el 20º, empecé a sentir que una parte de mí había sido olvidada durante demasiado tiempo. Como el hombre del sueño, esa parte estaba de pie en el borde de mi vida, esperando ser reconocida. Y cuando la escuché, dio un paso hacia mí. La acción compensatoria no necesita ser grandiosa. A veces es simplemente detenerse, observar y permitirse mirar de frente aquello que antes se evitaba. El sueño abre la puerta. La acción compensatoria nos ayuda a atravesarla, un paso suave, pero firme, para acercarnos más a quienes realmente somos. Una alumna mía, a quien llamaremos María, trajo un sueño que la inquietó durante varias semanas. En el sueño, María estaba de pie en la cocina antigua de la casa de su infancia. La luz amarilla y tenue de la única lámpara caía sobre la mesa de madera, creando una atmósfera extraña, cálida y nostálgica, pero al mismo tiempo con un toque de inquietud difícil de nombrar. En medio de aquella cocina apareció una mujer desconocida. Tendría unos 50 años, el cabello recogido en un moño, y vestía un sencillo vestido gris. Lo particular era que María no podía ver claramente su rostro, como si sus rasgos estuvieran cubiertos por una fina capa de humo. Aún así, su presencia era muy fuerte, casi ocupando todo el espacio. La mujer no se acercó. Simplemente permaneció junto a la mesa y pronunció una frase muy suave, pero firme. «Has olvidado cuidarte a ti misma». María despertó con un nudo en la garganta, casi al borde del llanto. Pero al describir el sueño solo dijo, «No sé quién era esa mujer, pero su voz era como si me conociera mejor que yo misma». Al analizarlo desde la perspectiva de Jung, la cocina simboliza la nutrición, la conexión y la energía femenina. La mujer desconocida no representa a alguien externo, sino la parte ánima madura dentro de María. El rostro borroso revela que esta parte aún no ha sido plenamente reconocida. La frase es un mensaje directo del inconsciente. María llevaba demasiado tiempo viviendo en un estado de agotamiento, cuidando siempre de los demás, mientras se olvidaba de sí misma. El sueño no solo reflejaba el problema,
Estaba señalando lo que necesitaba ser restaurado en su mundo interior. El sueño sobre el desconocido nunca es solo una imagen pasajera. Es un susurro del alma, una puerta que el inconsciente abre para que podamos mirar la parte más profunda de nosotros mismos. Ese desconocido quizás no hable mucho, quizás no se acerque, pero su presencia siempre tiene un propósito. Ha venido para recordarte que todavía hay algo esperando ser visto, escuchado y sanado. Y ahora que comprendes cómo Jung abordaba estos símbolos, quiero invitarte a volver a tus propios sueños. Pregúntate, ¿qué energía trae ese desconocido? ¿Te provoca miedo o te transmite calma? ¿A qué parte de ti está dando voz? Me encantaría escuchar tu historia. Comparte en los comentarios un sueño en el que hayas encontrado a un desconocido o cualquier símbolo que haya quedado grabado en tu mente. Leeré cada comentario y elegiré algunos sueños para analizarlos en los próximos videos del canal Conciencia Jung. Si sientes que este video te ha tocado, te ha ayudado a comprenderte mejor o te ha abierto una nueva manera de mirar tu mundo interior, entonces, dale me gusta. Deja un comentario con tu sueño, suscríbete a Conciencia Jung para continuar este viaje hacia el inconsciente y los arquetipos de la forma más profunda y auténtica. El sueño es el lenguaje más antiguo del alma. Y cada noche, tu psique intenta decirte algo importante. Escúchala. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos avanzando cada vez más profundo hacia ese mundo misterioso que lleva tu nombre. Tú mismo.